¿Qué es el pecado según la Biblia? Esta palabra, pecado, ha sido muy usada a lo largo de la historia de la humanidad. Es muy utilizada en la Biblia para señalar muchos comportamientos y acciones que son reprobadas por Dios. ¿Pero qué significa? En su sentido más elemental, pecar es fallar. Es decir, que el pecado es fallar a lo que Dios ha establecido que es el deber ser de las cosas. En términos más simples, lo que Dios ha establecido que está mal si lo hacemos, o lo que Dios ha dicho que hagamos y si no lo hacemos está mal. La Biblia es muy clara con relación a nuestra condición y en cuanto al pecado se refiere. En la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12, se nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y otra escritura nos dice que todos, sin excepción, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si con detenimiento pensamos en el pecado, también debemos pensar en la rebeldía. Sí, pues la rebeldía supone una falta a la obediencia o al mandato de la autoridad. Es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, es decir, que es el incumplimiento de una orden, obligación, mandamiento, etc. En Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, encontramos un relato. Para mí es el más triste de la historia de la humanidad, pues a causa de la desobediencia provocada por la rebeldía de Adán y Eva, entró la muerte y el pecado a la perfecta creación de Dios. Ellos no solo comieron una fruta, lo que los llevó a comer la fruta fue que Eva creyó la mentira de la serpiente y deseó ser como Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos, sobre todo y sobre todos. Y al pecar ella, vemos a Adán pecando, pero en el caso de él era diferente, pues él no fue engañado por la serpiente. Él pecó por voluntad propia, por tanto la paga del pecado fue la muerte. El pecado no es cosa pequeña o insignificante. El pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Pecar es hacer lo que Dios ha prohibido, pero no solo eso, sino que también es pecado dejar de hacer lo que Dios ha mandado. El pecado no es solo no obedecer a Dios, sino ir en contra de lo que Él ha establecido en su palabra escrita en la Biblia. Lo que voy a decir a continuación no es con el ánimo de juzgarte a ti o a alguien, pues yo misma he sido pecadora y he tenido que arrepentirme y pedir perdón a mi Señor y recibir en su nombre el perdón de pecados como enseña la Biblia. Y aún perseverando en el Evangelio me es necesario pedir perdón cada día, porque cuando tenemos la capacidad de ver al Señor como lo vio Isaías, alto y sublime, y esas criaturas llamadas serafines que le dicen santo, 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 día y noche, podemos reconocer nuestra condición, nuestra imperfección ante Él. Y aunque tú y yo en esta tierra no tenemos la posibilidad de verlo con nuestros propios ojos como Isaías la tuvo, podemos verle por la fe. Bueno, lo que te voy a decir sin juzgar es que muchas veces cuando no conocemos lo que enseña la Biblia, nos justificamos a nosotros mismos y decimos que ciertas cosas que hacemos no son pecado, y lo son. Y así no querramos reconocer que son pecado, lo son. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y seguimos leyendo algunos textos bíblicos que nos indican que muchos comportamientos y pensamos que no son pecado, lo son. En la carta a los Gálatas,
capítulo 5, versículos 19 al 21, nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 5, nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en el versículo 6 se nos advierte: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que aunque alguien o algunas personas digan que todas estas cosas no son pecado y que no es necesario renunciar a ellas, es mentira, pues la palabra de Dios afirma que todos estos comportamientos son pecados, son ajenos a la voluntad de Dios y que debemos arrepentirnos por haberlos practicado y corregir nuestras acciones. Si continuamos leyendo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los incrédulos, es decir, aquellos que no creen a la palabra de nuestro Señor. En la Carta Universal de Santiago, capítulo 4, verso 4, la Biblia nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el versículo 17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay muchos textos en la Biblia que nos indican muchos comportamientos que no son aceptados por la voluntad de Dios. Y aunque todas estas palabras son claras, en nuestra condición humana nos cuesta comprender, y lo digo porque a mí también me llevó tiempo comprender. Entonces, si tú eres de los que dices: yo no necesito arrepentirme porque yo no le hago males a nadie, yo no he matado, yo no he robado, no soy pecador como fulano o fulana, yo hago obras de caridad, si las haces y crees que no has cometido pecados importantes, tú debes reconocer que las mentiras, las enemistades, el rencor, la fornicación, la envidia, el adulterio, así sea que solo se desee a una persona en el corazón, es adulterio, porque así lo indicó el Señor Jesús. Piensa también en las obras de la carne y en las listas de aquellos que no entrarán al reino de Dios. En algo habrás fallado. Si bien es cierto, todas estas cosas es posible que no, pero algunas habrás cometido, porque todos los humanos las hemos cometido, todos hemos pecado. Por esto es necesario que todos nos arrepintamos si queremos ver el reino de Dios y su justicia. Y yo no te estoy diciendo algo que he escuchado algunas veces, que todos los pecados son iguales, que el que miente es igual que el que mata. No, porque esto no lo dice la Biblia, pero sí nos dice que todos somos pecadores. Entonces, si tú dices que no eres tan mala persona, eres pecador. En el canal encontrarás un video: ¿soy una buena persona? ¿No necesito el perdón de Dios? Si no lo has visto, te invito a verlo, pues la Biblia sí nos enseña de un hombre llamado Cornelio. La historia la encontrarás en el libro de los Hechos, capítulo 10. Él era lo que nosotros llamamos una buena persona, una persona correcta e intachable. Sin embargo, a este hombre le llevan un mensaje
y le dicen, refiriéndose al Señor Jesús, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto lo dice en el versículo 43 y el 48 del mismo capítulo 10. También se nos dice que este Cornelio y su familia fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que aunque él pecó poco, necesitaba arrepentirse, necesitaba el perdón que solo el Señor Jesús puede darnos. ¿Y qué pasa con los que han pecado mucho? Es simple, ellos también necesitan ser perdonados. No importa que hayan pecado muchos. Veamos qué dice la Biblia. En el segundo libro de Crónicas encontramos la historia de un rey muy malo. Asesinó a sus propios hijos para ofrecerlos a ídolos, asesinó a otros más, entre otras muchas cosas que aborrece Dios. Pero un día estaba preso y se humilló y arrepintió delante de Dios de una manera sincera, hay que resaltar. ¿Y cómo sabemos que fue de una manera sincera? Primero, porque Dios conoce todas las cosas, Él no puede ser engañado. Dios le perdonó y le hizo grandes favores. Segundo, porque Manasés cambió radicalmente su forma de vivir y obedeció conforme a lo que enseña la palabra de Dios. También encontramos otra historia. Mientras el Señor Jesús se hallaba en el Calvario, uno de los que había sido crucificado con él le insultaba, mientras otro creyó en él, aún en la condición en la que se hallaba el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, se nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesús estaba cargando el peso de nuestros pecados. Sigamos leyendo en el versículo 6 del libro de Isaías, capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué maravilloso! Solo en el Señor Jesús, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, podemos ser salvos si realmente podemos creer. Y sí, tal vez tú dices, yo creo en el Señor, y sí, tú crees en su existencia. Y haciendo esto, crees en tu corazón que crees en Él, pero es necesario que le creas a Él todo cuanto Él estableció en su palabra. Y este creer verdaderamente implica que obedezcamos su palabra. En el libro Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, se nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es la solución para el pecado? ¿Cuál es la solución para la condición de toda la humanidad? El Señor Jehová prometió que Él nos salvaría, que Él traería esperanza a la humanidad. Estas promesas las encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10 y 11, encontramos otra maravillosa promesa. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el mismo libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el mismo libro de Isaías, capítulo 45, verso 21, nos dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta.
¿Quién hizo oír eso desde el principio? Y lo he dicho desde entonces, sino yo Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Continúa diciendo en el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él es el único que puede borrar nuestros pecados. Isaías capítulo 43 versículo 25 nos dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Isaías capítulo 52 Verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y continúa diciéndonos en el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos los pies de nuestro Señor Jesús, que caminaron sobre la faz de esta tierra para dar cumplimiento a todo cuanto se había profetizado de Él, para traernos la salvación. Y esto es un gran misterio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y vemos al Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, proclamar estas maravillosas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Solo Él, solo el Señor Jesús nos puede libertar del pecado. Solo en su nombre podemos hallar el perdón de pecado. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, se nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 16, hay una proclamación muy importante que dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Solo en el nombre del Señor Jesús podemos encontrar perdón de pecados. Por esto, Pedro, en el capítulo 2, versículo 38 de los Hechos, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solo en el Señor Jesús podemos encontrar salvación, liberación y perdón de pecados. Tú solo cree, porque para el que cree todo le es posible. Y esto es porque se cree que aunque para nosotros como humanos hay muchas cosas imposibles, para Dios todo es posible. Si tú dices, es que yo no puedo, es que yo no creo que me sea posible, simplemente cree, pues Él es el único que tiene el poder para transformar nuestra vida, para limpiarnos del pecado, para perdonarnos.
Dios te bendiga, te esperamos en nuestro próximo video.